¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación o a En Movimiento Aprendo, que también estamos ahí en los dos canales de YouTube, en los dos podcasts. Hoy retomamos las entrevistas y tenemos a Paolo, que fue compañero mío de la carrera de Ciencias del Deporte. Es ex opositor porque hace poco se sacó la plaza, hace muy poquito. Y bueno, entre otras cosas, también comparte conmigo bastantes puntos en común de filosofía de vida y nada, me apetecía traerlo al canal. De hecho, ha participado en algún curso que hemos sacado, como el curso de exposición oral, donde dio consejitos sobre cómo exponer. También el de técnicas de estudio, donde habló cómo afrontó a nivel de planificación, técnicas de estudio y demás. Y bueno, hoy lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Diego? Bueno, pues un placer y un privilegio estar aquí. Ya lo dije en algún momento de alguno de estos vídeos que comentas, de los vídeos, que para mí es una pasada que hace 2 años cuando te descubrí, me acuerdo que fue creo que febrero o marzo de 2020, puede ser, que te hablé, porque bueno, Diego y yo nos conocemos de la carrera Sí. y le dije, tío, ¿este eres tú? Y la verdad que desde ese momento el podcast, bueno, me volví un loco, o sea, un consumidor nato de ese podcast, porque lo que me hizo, que ya lo hablaremos durante la entrevista seguro, fue cambiar mucho la mentalidad y la concepción de la oposición, de esa parte inespecífica de la oposición, de la que luego comentaré lo que para mí es la parte inespecífica. Y a partir de ahí, bueno, pues te escuché muchísimo y ahora verme aquí intentando ayudar a aquellos que nos escuchan, pues es una pasada, la verdad. No, seguro que vas a ayudar. La primera pregunta, ya la conocerás un poco, es que presentes un poco tu proceso de oposiciones, cómo te fue, las distintas, digamos, fases que has tenido durante la oposición, la nota también, que eso interesa. Bueno, en definitiva, que presentes tu oposición. Bueno, pues primero que todo decir que no soy un opositor modélico, lo primero, y a partir de aquí se puede sacar muchos aprendizajes y compartirlo con la gente para que no cometas estos errores, como tú ya hiciste una vez, si no recuerdo mal, que también pues, pasaste por algunos errores que yo también he Sí. cometido. Y bueno, para eso hay que remontarse un poco a cómo soy yo como estudiante, cómo era yo como estudiante. Porque al final yo he estudiado INEF y también magisterio, al igual que tú. En mi caso fue un poco a la vez, por la mañana hacía una, por la tarde otra, aunque no fuera un doble grado, hay una un poco locura. Y a pesar de ser exigente conmigo mismo y creer que tengo ciertas capacidades para estudiar, memorizar, soy una persona muy poco constante. Una persona que confía mucho en esos últimos días para poder sacarse aquello que, pues el examen, la prueba que sea, y con esa presión ir tirando. Entonces hay que dejar claro a la gente que la posición no es un examen más que hemos tenido en las universidades y ese tipo de situaciones. Y claro, con ese contexto yo me presento en la posición teniendo en cuenta que, bueno, pues voy tirando el primer año, la cuestión está en que se nos pospone la oposición en 2020 para 2021, ahí pago un parón, y ahí es cuando conozco esa otra parte de la oposición, esas capacidades que envuelve la oposición y no tanto esa parte de estudiar y punto, de lo que te den y ya está. Y me preparo mucho esa parte de cómo ser buen opositor, pero sin llegar a entrar nunca a esa organización plena de cómo estudiar los temas, de memorizarlos, de hacer supuestos desde el principio, de tener unidades didácticas, bueno, pues ya preparadas y ir mejorándolas sobre el proceso. Entonces, al final me cuelo un poco en febrero, que encima me coincide con un TFM de un máster que estaba haciendo, porque de un año a otro pensé, bueno, voy a hacer un punto, ya que no voy a poder trabajar y esto, y así pues podía hacer un máster en ese momento y así sumaba un punto de méritos. Y me coincidió con un TFM a finales de enero y al final ahí me pongo a partir de febrero con una ansiedad brutal, o sea, me notaba muy preparado y con muchas capacidades por el proceso que había tenido anteriormente, que luego comentaré, pero a partir de ahí empiezo pues, unos 3 meses y medio, vamos, a todo gas, con muchísimas horas al día, donde yo tomaba cafeína por las mañanas como cualquier persona cuando se levanta y en este proceso yo me levantaba y ya estaba, vamos, hiperactivado de todo lo que tenía que hacer y bloqueé un poco mi vida, que esto es un error grande que luego comentaremos también, seguro, y nada, pues al final esta presión de la que tanto me arrepiento, ¿no? de que tuve que soportar en esos meses y la mala vida que llevé esos meses para la posición, me hicieron llegar muy bien preparado y en un pico de forma, ¿no? Como diríamos en deporte, que me hizo, bueno, pues sacar la plaza afortunadamente, porque sabemos que al final tiene una parte de estudio y de preparación y otra parte un poco de fortuna, bueno, aunque nada es casualidad. Y bueno, saqué la plaza de dos que habían en mi tribunal, era un tribunal reducido porque compartíamos plazas con los de diversidad funcional.
Y nada, fue un tribunal bastante exigente en nota, sinceramente. La primera fase todos pasábamos con 6, 7, muy, muy exigente en ese sentido. Y luego ya la programación saqué la mejor nota, un 9,3, que la verdad que fue lo que me Bien, catapultó, lo que me qué hizo bueno. venderme. Exacto, y ahí es cuando ya, pues bueno, me situé en la segunda posición, tanto en méritos como en nota, y vino la plaza. Qué bueno. Sí, me acuerdo yo que hablamos durante el proceso y una de las frases que me decías, yo es que funciono mejor con presión, como en los exámenes de la universidad funciono mejor con presión. Y bueno, es un poco lo que comentabas, yo siempre doy consejos que para mí mismo no apliqué, pero que si opositara otra vez lo haría de otra forma. Porque al final no es sano, yo me hice en un mes casi 20 y tantos simulacros y te puede salir bien o puedes petar. Sí, Entonces, bueno. ahora lo comentaremos seguro. Sí, bueno, y a toro pasado, ya que sacaste la plaza con Mm. supernota, incluso con esa incertidumbre o ese malestar de que te posponen las oposiciones y demás, ¿cuáles piensas que son los factores más importantes dentro de una oposición de educación? Vale, aquí me he apuntado 3 cosas que creo que son muy importantes. Lo primero que todo, y donde ramifica todo, es en la voluntad y en la pasión de querer ser mejor docente en el futuro. O sea, ya tenemos que posicionarnos como aquel docente que queremos ser. Es decir, qué pilares y qué valores te identifican como futuro docente. Y a partir de ahí, con esa curiosidad que implica ser un buen docente, te va a hacer tener mejores propuestas, vas a investigar más, vas a estar más actualizado, seguro, para ser mejor docente y para diferenciarte más. Entonces creo que parte todo de ahí, parte de esa pasión realmente de qué, de ser mejor profesional el día de mañana, no solo un examen. Esto es importante. A partir de aquí, creo que hay una cosa muy importante, y me estoy saltando evidentemente aspectos muy típicos como aspectos, por la fortuna, la constancia, no, no. Vale, una cosa para mí muy importante es que te trabajes tus propios materiales. Cuando nosotros vamos a una academia, lo que queremos, y yo hablo a mí yo de cuando entré a la academia por primera vez, es quiero los temas lo más masticados posibles, que me vengan encuadernados si puede ser, por favor, el supuestos todos hechos, de dos o tres resueltos de cada bloque, una programación con unidades didácticas y a partir de ahí yo me adaptaré un poco, pero bueno, lo cojo y lo traslado al examen, ¿no? Lo que hemos hecho toda la vida. Mm. Para mí esto es un error increíble y tenemos que darnos cuenta desde el principio. Tenemos que coger los temas y hacerlos nuestros en un 50, en un 60% mínimo. Los supuestos, hacer nosotros también nuestro propio esquema, nuestra propia forma de diferenciarnos dentro de lo que es el propio supuesto. Y luego la programación, ya ni te digo, está súper expuesto a unidades de compañeros, de gente que está actualizada, de blogs, de revistas, de mil cosas, para que tú digas, ostras, esto me gusta. Vale, voy a ponerlo en mi programación, voy a conectarlo con mi idea y cómo soy yo como docente. Eso por ahí. Y luego ya por último decir también que la oposición, ¿vale? Y ahora pasaremos a otra reflexión, que es que en la oposición tenemos que darnos cuenta de los puntos débiles desde el principio. Y si tuviera una academia contigo, física, por ejemplo, Diego, Mm. yo te plantearía, mira, cada vez que venga una persona nueva, vamos a pasarle este cuestionario o vamos a hacer una entrevista muy sencilla en la que nos enteremos de cómo es esta persona como estudiante, o sea, cómo ha sido esta persona como estudiante y como futuro opositor. Pues mira, quiero que como estudiante me digas pues lo que te decía al principio, ¿no? Quiero que me digas el grado de constancia que has tenido a lo largo de tu vida. Si eres organizado o planificado. Yo soy un desastre. Yo soy un desastre organizándome el estudio y todo esto. Si crees que tienes capacidad de memorización, si crees que te defiendes bien hablando en público, Eso es. cómo vendes tu producto, ¿no? Mm. Todo esto podríamos al principio hacer como un cuestionario y a partir de ahí, pues si tuvieras unos talleres, como por ejemplo tienes tú en cuanto a cursos o en cuanto Mm. a clases grabadas, vale, pues mira, fulanito, ¿tú qué te cuesta memorizar? Mira, este curso de técnicas de estudio, ¿qué te cuesta concentrarte? Fulanito, ¿a ti qué te cuesta expresarte en público? Mira este curso de comunicación. Y de esta forma, si sabemos nuestros puntos débiles, seríamos mucho mejores durante la oposición. Sí, de hecho, yo a la gente que preparo le paso un cuestionario y una de las preguntas es un pequeño DAFO del opositor relacionado con las habilidades que demanda la oposición, porque muchas veces, esto lo aprendí de Fernando Alonso, no el piloto, sino el de Píldoras de Conocimiento, que dice que hay un modelo mental que se llama el eslabón más débil y en las oposiciones pasa esto, o sea, tú puedes ser muy bueno memorizando, puedes ser muy bueno teniendo propuestas prácticas o buen docente, que si tu eslabón más débil es la comunicación, la exposición oral, vas a caer por ahí. O sea, vas a poder suspender aunque seas buenísimo en todo. Entonces tienes que llevar ese equilibrio y estoy contigo al 100%. Por supuesto, y Aunque, aparte, perdona, perdona, sí, sí. dime, Pablo.
Vale, que a partir de ahí también quiero decir que hay que diferenciar un poco entre lo que decía antes, la parte específica y la parte inespecífica de una oposición. Porque, ¿a qué me refiero con esto? La gente cuando entra en una posición sobreentiende que lo único que es la parte específica. La parte específica es memorizar, la parte específica es hacer supuestos, saber cómo funcionan las leyes, ¿no? Cómo hacer una unidad didáctica, qué puntos teóricos tiene una programación. Eso es la parte específica en la que todo el mundo está centrado al 100%. Y la parte inespecífica para mí es igual lo más importante, que es todo esto que estamos hablando. Es actualizarse, es saber qué capacidades tenemos que mejorar y a partir de ahí estoy convencido de que cada acción que tú hagas en la parte específica te va a diferenciar del resto una vez sabes, tienes este mindset. Totalmente. Y bueno, ya has comentado algunos, pero si quieres destaca los que no hayas dicho. ¿Cuáles piensas que fueron tus principales errores dentro de la preparación? Vale, hablábamos de Fernando Alonso y para mí la falta de plan, del plan. Buen enlace, buen enlace. Buen enlace. Sin duda, creo que un plan bueno es idóneo. Y voy a decir por qué. Y yo no lo tuve. Yo no tuve un plan hasta que no tenía, vamos, la oposición a la vuelta de la esquina. Encima mi plan era, vamos, totalmente muy exigente y que no debería ser así. Debe ser un plan mucho más flexible durante el año para llevar este equilibrio en nuestra vida, que veo tan importante. Aparte, yo creo que un plan, que cuando hablábamos de un plan, ¿de qué hablamos? Hablamos de pues, tener cada semana, un domingo, ¿no? Nosotros programamos qué vamos a hacer durante la semana. Pues estudiar X bloque temático, o hacernos una serie de temas, o hacer un supuesto práctico, o llevar unas unidades didácticas, ¿no? Una serie de objetivos, tanto diarios como semanales o mensuales. Tener esto, yo creo que da una tranquilidad increíble y sobre todo le da al cerebro, es eso, una paz de decir, yo tengo un horario de 8 a 1 en el que yo me organizo de esta forma con estos bloques de técnicas de estudio, por ejemplo, con estos objetivos que tengo y luego tengo hueco para entrenar, tengo hueco para disfrutar de mi familia, para pasar a la mascota, para dejarme el domingo para lo que sea. Y además, cuando surgen estos efectos externos, como puedan ser, pues ha salido la convocatoria y hay tan poquitas plazas, no sé cuántos, esto suele distraer mucho al opositor. O cuando fulanito va mucho más adelantado que tú. Entonces ahí lo que yo creo que hay que hacer es que cuando tienes un plan, ante la emoción, acción. Ante la emoción, un plan. Adhiérete al plan porque es lo único que importa. Esto para mí es el primer error, no tener un plan. Y cuando vas motivado, que puedes hacer mucho, y cuando estás desmotivado, te pegas el batacazo. Luego, otro que para mí es muy grande es que en mi caso yo me aparté ese año de oposición solo para estudiar, solo para la oposición. Y creo que aquí, con los estímulos que tenemos alrededor nuestra, la adaptación hedónica que podemos tener con todo lo que nos rodea es increíble. O sea, podemos volvernos máquinas de la procrastinación. Y es muy difícil, una vez ya nos hemos adaptado según qué estímulos, pues el móvil por la mañana, los vídeos de más que te vas a mirar de YouTube, de aquello que tanto te recomienda YouTube, de lo que te gusta, pues nos va a hacer ser muy ineficientes, vamos a perder ese tiempo libre que tanto ansiamos y encima vamos a tener unas horas de estudio muy inefectivas. Entonces, cuidado con esto, hay que hackear un poco nuestro entorno. Y luego ya lo último, que va muy relacionado con esto, el bloquear mi vida para la oposición. Yo me arrepiento muchísimo de haber bloqueado mi vida y de haber llevado tan mal equilibrio que me llevase a los últimos 4 meses a ser un alma en pena, no ser yo, a pagarlo un poco todos mis pensamientos negativos con las personas que más confianza tenían, no tener vida social, incluso no entrenar. Y todo esto creo que no merece la pena en ningún caso porque vamos, hay que priorizar siempre la vida y hay que opositar, pero llevando una buena vida, o sea, una vida decente. Conforme estabas hablando, no estaba en la pregunta, pero me interesa personalmente. ¿Recuerdas alguna locura que hiciste de estudio? Como así algún hito. Porque me acuerdo yo que lo comentaba en algún podcast, que a veces estaba al lado de nuestra facultad, de hecho, iba a la facultad de medicina y me picaba, o sea, yo entraba a primera hora y me picaba con las chicas o chicos que estaban estudiando el MIR y digo, hasta que no se levante, yo no me levanto y me da igual que tenga el móvil. Y muchas veces iba sin teléfono móvil y me tocaban sesiones igual de 3 horas, 3 horas y media y digo, me cago en la leche que se levante ya. ¿Recuerdas alguna locura de ese tipo? Pues mira, sí que recuerdo alguna y tiene que ver con que esto también lo voy a comentar luego seguramente con técnicas de estudio que están muy relacionados. Y es que yo, una cosa que me hizo concentrarme muchísimo en los últimos meses era un canal de YouTube, que lo digo ahora, que se llama Merve, que es una persona que está ahí con unas vistas súper chulas, con un escritorio súper bien organizado y está estudiando y hace sesiones de estudio Pomodoro, ¿vale? Pero hay sesiones pues, de 3 horas, de 6 horas y son 50-10, 45-15
¿vale? Que esto luego, si queréis, lo podemos comentar también de cómo pueden aplicarlo a los opositores. Y con este vídeo yo, claro, teniéndolo en la pantalla del ordenador, yo estaba estudiando en casa con compañía y yo estudiaba con esa persona, ¿vale? Y yo me acuerdo perfectamente de ver uno por la mañana de 6 horas y hacer las 6 horas, o sea, con sus 10 minutos de descanso Brutal. y tal, y por la tarde uno de 3. O sea, yo he llegado a hacer alguna barbaridad así vamos, evidentemente esto es insostenible, pero sí que me acuerdo de haber acumulado varios vídeos de estos que decir, ostras, las horas que llevo aquí. Récord, récord. Bueno, si quieres, ahora hablamos de técnicas de estudio, ya que hemos sacado un Sí. poco el tema. Lo contabas en el curso este que hemos comentado al principio, en la formación que tenemos de técnicas de estudio, cómo fue tu planning y qué utilizabas. ¿Puedes destacar así técnicas que te fuesen bien y demás? Bien, yo sobre todo la técnica central es la de Pomodoro, ¿vale? Lo que yo sí que creo que es importante, y esto que hablábamos del equilibrio de empezar de menos a más durante la oposición, porque no podemos pretender a principio de los primeros meses de oposición de un año natural hacer Pomodoros de 50-10 con una facilidad pasmosa, porque si venimos de esta adaptación, ¿no?, hedónica que teníamos, Sí. que hablábamos, es imposible. Entonces, creo que aquí sería muy inteligente pues, hacer eso, pomodoros más cortos, de 40 a 20, o hacer 2 seguidos y hacer un descanso de media hora y hacer otros 2 luego. 40 a 20, cuando digo esto, me refiero a 40 minutos de estudio, 20 de descanso, 45 de estudio, 15 de descanso, lo que cada uno considere que sea sostenible y adaptado a su momento, ¿no? Y lo que le vaya bien. Y creo que es algo muy guay porque esto a ti, a nivel, o sea, tú a nivel interno, te convences de que tienes que estar ahí, de que el móvil en ese momento no se gasta y que lo gastarás en esos 10 minutos después si hace falta. Que ojo, aquí también hay que decirlo luego, que si tienes un descansito y puedes hacer unas flexiones, una sentadilla, pues tu cerebro te lo agradecerá más. Pero bueno, eso es otro Tal tema. cual. Sí, sí, sí. Entonces yo sobre todo era por este tipo de técnica, que es la de Pomodoro. Y luego a partir de aquí, a nivel ya más específico, por ejemplo, pues en temas, yo, vamos, era un friki, un loco de los esquemas. De los esquemas en todas sus formas. En el sentido de que yo me cogía una 3, o sea, una hoja muy grande, y ahí me hacía todo el tema, hacía que me cupiese ahí, Hmm. entero. Y a partir de ahí yo podía, pues eso sería como el tema central, y a partir de ahí yo hacía como mini esquemas o que el propio bloque temático apareciese en una hojita, Muy bien. con palabras clave y que todo estuviese unido. Entonces es una forma de ir sintetizando lo grande y haciéndotelo a ti cada vez más, pues, más Hmm. simplificado para tener más dominio sobre el tema, también creo yo. Y tenías, Pablo, como una serie de pasos, en plan de yo cojo un tema y primero hago esto, lo último que hago es este esquema, o más o menos Para dependiendo. estudiar, dices. Sí. Hmm. Dependía mucho, dependía mucho. A lo mejor había día que me quedaba en un tipo de esquema, otro día que lo simplificaba más. Por ejemplo, en el tema simulacros, yo hacía Hmm. dos tipos de simulacro, o el simulacro de 2 horas real o el simulacro de solo los apartados. Ah, mira, muy Las buena. palabras Hmm. clave, me Hmm. explico, de 10-15 minutos para saber que me acordaba del tema. Muy Entonces eso bien. también sí que lo hacía, pero bueno, a nivel de coger un tema y ir simplificándolo como forma de estudio, hasta el final no lo hacía de esa forma. Y conforme se acercaba la fecha, o sea, el mes de antes o ahora como muchos opositores están 2 meses antes, ¿cambiaste algo de que tenía los temas trabajados o seguiste la misma dinámica? Lo que cambié fue hacer simulacros, porque como iba tan apurado, no lo había dicho hasta ahora, pero al final el último mes, Bueno, que por cierto, que creo que no hemos dicho ni la especialidad ni nada, ¿no? ¿no? Creo que no. Bueno, soy profesor de educación física De secundaria te sacaste la y de plaza. secundaria y bachillerato, exacto. O sea, he dicho que estudié magisterio también, pero realmente me fui por la rama del instituto, en este caso. Y nada, que estamos hablando. No, lo de que cuando quedaba un mes si cambiaste Sí. algo, si lo repasar, cómo lo hiciste. Era, pues eso, diferentes formas de repaso, porque como Mm. te decía, no llevaba una estructura, pero al final sí tenía diferentes formas de repasar. Yo no cogía el típico tema que vale, te has podido esquematizar un poco y repasabas una y otra vez sobre ese mismo esquema. No, a mí me gusta el estudio o el repaso activo. O sea, me gusta hacer esquemas de diferentes formas, llevármelo al papel, ver que si está apartado no me acuerdo mucho, intentar memorizarlo o decírmelo. Y creo que también es muy guay porque te puedes como automotivar, ¿no? Hacer diferentes cosas y no ser siempre la misma historia. Y luego, sobre todo, simulacros. Al final, el último mes, como tú mismo hiciste, me hinché a simulacros y creo que es vamos, una tarea necesaria al final. Muy bien. Y en relación a esto, aunque lo has dicho, que tenías días de locuras de 9 horas de pomodoros y demás, como decías que al final del proceso estabas solo estudiando, no estabas trabajando, ¿no? O sea, solo No, te sí, no, dedicabas... el año en sí, bueno, aparte de hacer un máster que hice, Sí. me lo dediqué solo a la oposición, sí.
cómo era un día tipo más o menos tuyo dentro de esto? Vale, reitero un poco que mi día tipo a nivel general no Sí. va a ser el modélico porque, como digo, al principio me dejaba un poco más llevar, hacía cosas de preparación específica de la que, de la que decía Mm, antes, ¿no? De preparación de temas, de preparación de unidades didácticas, que para cerrar una unidad didáctica me volví muy inconformista en ese sentido, entonces me costaba mucho cerrar las cosas, pero luego, claro, luego cuando empecé con esa preparación específica, ¿no? O sea, al final mis días no son nada recomendables y creo que no sería lo idóneo casi ni compartirlo. Lo que sí que podríamos hacer, que se me ocurre a mí, es que entre tú y yo, de cómo funciona el cerebro y de cómo nos iría mejor un día que, ojo, de personas que no trabajen, esto es importante decirlo, una persona que dedique su tiempo a sí, solamente la por la posición, ¿cómo oposición. podría ser, no? A ver, yo propongo, primero que todo, al cerebro, bueno, me acuerdo que Jordan B. Peterson lo decía, que al cerebro le Buena referencia. encantan los horarios. Me encantan los horarios, o sea, te lo va a agradecer que tú tengas un horario y que digas, vale, de aquí a aquí hago esto, de aquí a aquí hago esto. Supone un esfuerzo, diariamente hablando, pero te lo va a agradecer. Entonces, por ejemplo, pues podríamos poner de 8 a 1 y de ese 8 a 1 montarlo con diferentes bloques de pomodoro de lo que decíamos antes. Y en Mm, medio podríamos poner un hueco más grande en el que te movieses o almorzases o algo similar. A la sí. una, pues irnos a entrenar, por ejemplo, ¿no? Volver, podríamos cocinar, creo que es una cosa también muy importante, si nos pudiéramos cocinar nosotros, que eso también relaja mucho en ese momento ponerte tu podcast o tu vídeo favorito, de tu canal favorito, y así también te desconectas y haces dos Mm. cosas a la vez. Luego descansas una siesta y luego por la tarde pues una sesión de estudio de algo menos demandante, pero a lo mejor más corta. Y al final del día pues dedicar tiempo un poco a los tuyos, si tienes algún primo pequeño, algún hijo o hija, alguna mascota, pues puedes dedicar más tiempo con ellos y creo que eso sería lo ideal. Sí, al final equilibrio y lo que decías un poco como tener un algoritmo claro. Es decir, que tú no según te levantes, hoy me pongo con el tema, me pongo con el supuesto, sino que esté pautado. Y hablábamos de pomodoros, yo también hacía pomodoros cuando me preparé la oposición. Ahora a veces hago dentro del curso de técnicas de estudio porque tenemos la comunidad privada esta, pero ahora ha cambiado una cosa. Imagino que tú también lo fuiste afinando esto. Y es lo que le llamo yo pomodoros deliberados, es decir, con un objetivo muy concreto. Es decir, yo hago un pomodoro de 50 minutos, en esos 50 minutos sí o sí quiero meter, en mi caso son correcciones, pero si es un opositor, pues me voy a centrar en 2 epígrafes del tema. Porque así no es simplemente hago el pomodoro y tengo todo el tiempo del mundo, ya sabes esto de la ley de Parkinson, que el tiempo se expande hasta que le ponemos un límite. Entonces, bueno, pues puedes poner esos pomodoros con sentido. Y añadiría también que conforme se acerque la fecha de examen y sabiendo a qué hora vas a tener el tema o a qué hora vas a tener el supuesto práctico o la exposición, te hagas bueno de manera específica en ese tiempo a rendir. O sea, si es a las 9, pues vamos a ponernos simulacros a las 9 de la mañana, más que nada para que esté nuestro cerebro también fluido en ese momento. Y se me ha ocurrido también esta pregunta conforme me hablabas. ¿Te llegaste a obsesionar con la plaza? Es decir, ¿estabas todo el rato pensando en la plaza, la plaza, la plaza? ¿O tenías como un pensamiento más sano de me voy a formar, voy a tener habilidades y veremos cómo quedo? Todo lo contrario, o sea, o sea, hasta el final, y de hecho mis amigos, mi pareja, o sea, me odian por eso, porque soy una persona que incluso ya cuando estaba todo un poco claro, incluso yo era la persona conservadora, ¿no? Prudente, que decía, ojo que aún no está. Y sobre todo, antes, yo nunca en ningún momento dije que iba por la plaza. Nunca llegué a decir que iba por la plaza. Y la gente a lo mejor que me conocía y tal me decía, va, que seguro que la sacas, cuando no conocía el contexto de la posición de educación. Digo que no, que esto no funciona así, que hay gente que tiene más méritos, es mi primera posición. Pero yo sí que decía algo que esto a mí, porque no necesariamente decir que no vas a por la plaza, no significa que tú no vayas a tope a hacer tu mejor oposición. Esto es importante. Yo pues no sé, siempre he sido una persona que me cubrió un poco las espaldas, que me he protegido un poco en ese sentido y siempre he ido un poco de tapado, ¿no? De forma inconsciente, ¿eh? O sea, tampoco, y con cierta humildad, o sea, no porque sí. Entonces nunca lo llegué a decir, pero lo que tenía muy claro es que iba a hacer la mejor oposición posible en función de las capacidades que yo creía que tenía. Por eso todo lo que he dicho antes de la preparación específica y luego dentro de la parte específica, pues de querer diferenciarme en cada cosa que hacía. A partir de ahí, pues sacar el mejor resultado posible para entrar a bolsa con el mejor resultado posible o para demostrarme a mí mismo que realmente pues, podía hacer una buena posición. Pero no me llegué a obsesionar, ni mucho menos con la plaza como tal. No, al final es sano, o sea, no es sano y es muy difícil de controlar.
es lo que tú dices. Más que era tu primera oposición, ¿no? Aparte. Sí, Entonces es como, soy novato en esto, puedo ir a sí. por la plaza, de hecho voy a hacer cada sesión de estudio, como diría el Cholo, partido a partido, pero bueno, luego ya veremos. Aparte de Y, educación física, es que ya sabéis cómo está el asunto. sí, La sí, sí, cantidad de sí. gente que hay para las plazas que hay. Entonces yo era una cosa que ya de Bueno. por sí tenía como la creencia de que era prácticamente imposible. Mm, ya está. Luego, cuando acabe el Mm, proceso, ya habrá tiempo. Y mm. luego vamos a hablar ahora, si te parece, un poco sobre formación, innovación, recursos estrella. Dentro de esto que has comentado, ¿tenías momentos de formación? De decir, no sé, se me da mal aprendizaje cooperativo y pienso que puede ser algo preguntable o algo en lo que me puedo lucir. ¿Tenías esos momentos de formación, de lectura, de podcast? No sé. Sí, totalmente. Y sobre todo cuando, al principio del audio, lo que te he dicho, que a partir de descubrir tu podcast, que seguro que a mucha gente le ha pasado, a partir de ahí se me abrió mucho la curiosidad de saber más sobre propuestas prácticas de gente pues, que estaba muy actualizada y que estaba en redes sociales, en podcast. Y ahí empecé a escuchar mucho, por ejemplo, pues, bueno, tu podcast, el de Nos Gimnase también lo escuchaba mucho. Mm. Luego redes sociales, soy muy malo para recordar perfiles, pero bueno, el típico, ¿no? El de la magia de la educación física, Sí. Lucía Quintero. Ujú. Luego también me acuerdo que aprovechando la VPN de la Universidad de Valencia, Ojo. me descargaba las revistas de Tandem también, que tenían muchísimos recursos. Me acuerdo también de, bueno, de leerme un libro que era el de modelos pedagógicos en la educación física, de la Sí, sí. última edición de 2020, de Irene Pellicer, Mm. Collado y, no me acuerdo, y Sí, Navarro, sí. puede ser. Arjoy creo que también o algo así. Sí, y que es un libro que aconsejo mucho porque resume todos los modelos pedagógicos de una forma muy práctica y también desde el punto de vista de la neurociencia, que deja pues como muchas píldoras que tú puedes añadir tanto en tus temas como en la programación, del por qué haces lo que haces, ¿no? Pero no hice una formación, por ejemplo, como las que estás sacando tú, que seguramente si me hubiese pillado antes sí que las hubiese hecho, porque creo que Sí. son muy, muy importantes, pero no hice una formación como tal, ni tampoco puse el foco en algo que se me diese realmente mal. Yo sabía lo que tenía que mejorar y a partir de ahí, pues bueno, de forma autodidacta y de forma muy curiosa, pues fui tapando agujeros, ¿no? Que se dice. Daniel Navarro Ardoy, no sé por qué he dicho Arjoy, que lo he buscado, digo, Sí. a ver si lo escucha lo que sea. Y luego respecto, antes hablabas que eras inconformista, te volviste muy inconformista en las unidades didácticas. ¿Podías compartir algún recurso estrella o alguna propuesta chula que llevaste o no sé? Vale, a ver, más que recurso estrella, lo que hice fue una constante en la que todas las unidades didácticas, tocase la que me tocase, pudiese aportar alguna actividad, alguna idea, alguna metodología, algo que Hmm. pudiese llamar la atención. Porque también me volví o sea, me obsesioné un poco con eso. De que, a ver, nosotros evidentemente tenemos una parte que es el azar, de que nos puede tocar una didáctica que nos guste más o nos guste menos, Sí. pero sí que está en tu mano prepararte el suficiente material como para poder vender siempre algo, ¿no? Algo diferente. Yo me acuerdo que me hice un dossier con todas las sesiones de todo el año, algo que no nos obligan desde educación física, y entre eso y todos los materiales y propuestas que fui recopilando, la verdad que fue como un poco un completo, que luego hablaremos del tema de la programación y la exposición oral, Sí, sí, sí. seguro, que ahí también esto es importante decirlo. Entonces, recursos estrella como tal, no, porque tenía muchos, sí que podría destacar por encima de todo, yo creo que el proyecto que hice para el primer trimestre, ¿vale? En el que hice un proyecto en el que para mí era muy, muy importante desde la educación física, pues la adquisición de hábitos saludables, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues aquí pueden justificarlo de mil y una formas, con estudios y con toda la realidad que tenemos, a pesar del contexto que tenemos en educación, de las horas semanales que tenemos, lo olvidados que estamos, etcétera, etcétera, que no me voy a poner aquí a hablar de mi asignatura, pero sí que es cierto que podemos justificarlo de mil formas, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía un cuarto de la ESO en la programación y hacía que hicieran una programación a lo largo de todo el trimestre, que tenía 4 unidades didácticas, Mm. en el que al final hicieran una jornada saludable a los alumnos de primero de la ESO. Y entonces en esta jornada saludable estaba repartida en 4 grandes pilares, que como digo, cada pilar se había trabajado en cada unidad didáctica, ¿de acuerdo? Que era la alimentación, era la gestión del estrés mediante contenidos como las técnicas de relajación, Sí. etcétera, la calidad de movimiento con la técnica de los ejercicios, la postura, etcétera, y el ejercicio físico. Entonces, con esas 4 unidades ya transportadas a 4 pilares, durante este trimestre acababan haciendo esa jornada saludable. Entonces, bueno, lo hice de una forma bastante visual y creo que quedó bastante, bastante bien. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar también, ahora después de la exposición, un poquito más de la programación,
pero antes así a bote pronto que se te ocurra y que pienses que puede ser útil. Consejos para el tema y luego consejos para el supuesto práctico para aquellos opositores que se estén preparando ahora. Vale, a ver, en contra de lo que dice mucha gente, yo creo que al final los temas tienes que cogerlos, a ver, en cierto modo, ¿no? Pero los que más te llamen la atención, los que más te puedan llamar la atención. Creo que es un error lo que la gente dice de no, cógete los que nadie lleva, tal. A ver, si son temas que no te van a motivar para poder preparártelos o para poder darles un enfoque diferente, son temas que te van a costar más de estudiar, temas que no te vas a crear tanto tú y al no crearlos tú te los vas a creer menos. ¿Me explico? Entonces creo que esto también es muy importante. Evidentemente vamos a llevar temas, pues algunos un poco más de relleno, otros que nos puedan gustar menos, vale, eso está claro. Pero coge los temas que te puedan realmente interesar como los temas más potentes. Por ejemplo, en mi caso pues llevaba los temas de salud, que no tenían tanta relación entre sí, pero me gustaban mucho los temas de salud. También estaban muy relacionados con mi programación y lo que me interesaba. Entonces, a partir de ahí, claro, haces temas que haces prácticamente entero el tema, porque te gusta tanto que te actualizas. Mira, si he cogido a este autor, no me gusta mucho, voy a coger un autor que he escuchado o voy a hacer una revisión bibliográfica así más rapidita para poner según qué estudios. Te preparas una buena introducción, te preparas una buena conclusión, te preparas propuestas prácticas durante el tema. Está claro que hay ítems y que está claro que hay que saber saber pero a ver, hay que meterlos con cabeza y cuando toca. Esto es como cuando tienes una frase, ¿no? Muy chula en la programación y la metes porque sí, ¿no? Sí. ¿Esto para qué? O sea, tú si hablas de un autor o hablas de algo, aunque tengas 3 autores durante el tema, al menos que digan algo y que sirvan para algo, creo, porque al final sí, vas a tener unos ítems y te van a leer, pero no vas a impactar, creo. Entonces, importante en el tema que tengan una buena entrada y una buena salida, ¿no? Que puedas apelar a alguna emoción que otra. Y a partir de ahí, ojo, también antes hablábamos de la preparación inespecífica. Si puedes mejorar tu ortografía y la forma que tú tienes de expresarte, pues mucho mejor también, evidentemente, porque por ahí van a entrar también los ojos. Y nada, entonces en tema en eso, si te puedes coger temas que te puedas preparar el 70% tú, mucho mejor. Porque aparte, cuando los haces tú, te vas a acordar más, estoy convencido de eso. Y luego en el supuesto hay una parte que creo que es mecanizada, es una parte en la que te vas a tener que estructurar pues, una serie de partes que van a ser comunes siempre. Te puedes preparar alguna introducción, los elementos curriculares, bueno, todo esto, ¿vale? Por bloques de contenido, ¿vale? Y luego hay una parte que es muy de la improvisación y que al final creo que se mejora, una, con lo que estábamos diciendo de estar expuesto a muchas propuestas prácticas del día a día, de estar constantemente viendo cosas, apuntártelas también, en cierto modo, pues mira, si sale este bloque de contenidos, mira esta propuesta práctica, mira no sé cuántos. Y de estar sobre todo ahí, y luego también una cosa que igual ahí sí que depende menos de nosotros, que es la experiencia. Evidentemente una persona que trabaja va a tener mucha más soltura y mucha más improvisación, porque claro, hay que decir que nuestro supuesto práctico en educación física depende mucho de la improvisación porque en 2 horas debes resolver una casuística que suelen ponerte, pues bueno, bastante ahí, pues que con diversidad funcional, con un contenido en concreto, He buscado. con Sí. una serie de materiales específicos que no te puede salir de ahí. Entonces se hace complejo si no tienes práctica. Entonces una parte mecanizada y una parte que se ensaya. Sí, al O sea, final mucha práctica. adaptarte lo que comentabas, como tener una estructura clara, luego hacérselo sencillo al tribunal con frases tipo de me has pedido esto en el enunciado, te lo voy a hacer muy sencillo porque sé que vas a leer 70 cosas similares y no quiero que te pierdas en mi corrección. Y bueno, es un poquito eso y también adaptarte. En mi caso, yo lo hice por primaria y tenía que hacer en 2 horas 2 supuestos prácticos. De nuevo, mucha gente era muy bueno en un supuesto práctico en 2 horas y se levantaron y se fueron o solo hicieron un supuesto. Entonces, pues dado lo que te toque ese día, entrenarlo y ser muy, muy específico. Luego, Paolo, hablabas de que sacaste la mejor nota dentro de la exposición oral. Te quería 9,3, ¿no? Creo que has dicho. Sí. Te quería preguntar justo eso. Hay mucha gente ahora preparándose, mucha gente también ha confiado en la formación de exposición oral. ¿Cómo te preparaste tú esa prueba? Bien, a ver, aquí lo que decía antes, como intenté poner muchas propuestas prácticas a lo largo de las unidades didácticas, porque yo era de los que pensaba que hasta que no tuviese todas las unidades didácticas acabadas e hiladas entre sí, que tuvieran un sentido, yo no iba a empezar los puntos teóricos de la programación. Tenía esa forma de pensar, porque sabía que los puntos teóricos, teniendo todo eso, me iban a salir rodados, teniendo en cuenta que iba a poner muchos ejemplos prácticos, evidentemente quitando de las cosas que tenemos que poner sí o sí en cada punto teórico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo en cada punto, ya sea de introducción, el objetivos, contenidos,
por muy tediosos o teóricos que pudiesen parecer, yo en todos tenía ejemplos prácticos de mis unidades didácticas y que los relacionaba evidentemente con los puntos, ¿vale? Ya sean competencias, ya sea lo que sea. Entonces, al final lo que hice fue hacerme un guión, primero que todo, sacando esos puntos fuertes de cada punto, esos highlights, ¿no?, que diríamos de cada punto, para que yo pudiese decir muy superficialmente, sí, lo que tenía que decir en cada punto, pero recordando siempre, ¡pam!, una propuesta práctica, ¡pam!, un no sé qué. Algo que quedase vistoso, algo que quedase que pudiese aportar desde el segundo uno y no solo la unidad didáctica, no solo a partir de la segunda media hora. Y eso es algo que yo lo pensé, ¿no? Me puse un poco las gafas del tribunal, de decir, vale, yo si fuera tribunal, que al final es un profesor del día a día, ¿qué me gustaría escuchar? Sí, tienen ítems, lo hemos dicho antes, tienen que corregir una serie de cosas, pero ya te puedo asegurar que vas a impactar mucho más si atraes su atención desde el primer momento. Entonces, me hice ese guión teórico y a partir de ese guión teórico lo que hice fue, obviamente, empezar a decírmelo con una grabadora de voz, pues al principio pues durabas 34 minutos, luego 25, luego vas ajustando y con práctica, 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 al final te ajustas a esos 28, 29 que debes durar, ¿no? Y luego ya me grabé. Lo que pasa es que me grabé, me refiero, en vídeo, pero me sentí un poco así, no sé, raro yo, hablando para mí, sabiendo ahí como, imaginándome las caras del tribunal a una Sí, sí, pared. sí. Entonces, ahí sí que me ayudó bastante poder hacer la exposición al tribunal, perdón, a la academia, donde ahí sí que pues, vi que estaba bastante bien lo que era el discurso de la primera media hora y pues así me lo preparé, un guión y muchísima práctica grabándote y pudiendo también ver, sobre todo entrenando un poco el lenguaje no verbal. Y pues cuando entrego este material, cuando mira a todo el mundo, cuando bajo un poco el tono, si meto una frase que toca, porque por ejemplo estoy a punto de empezar el punto de diversidad funcional, ostras, pues que se note que lo siento, ¿no? Que Sí, se note claro. que creo en ello. Mm, Y, y poco más. Y luego también, sobre todo, pues eso, pasaré superficialmente lo que están aburridos de escuchar. Si yo tengo que estar parándome en todas las leyes, en todas las cosas, a mm. ver, que sí, que está muy bien que te lo sepas y debes sabértelo, pero no creo que sea práctico ni creo que lo agradezcan. Y No, luego la vale. unidad didáctica, que también va muy de esto, Mm, sí que es una cosa que me costó un poco más porque a mí, o sea, no estoy acostumbrado a explicar mientras escribo. O sea, no estaba acostumbrado. Ya mm. está. O sea, era una habilidad que no tenía. Y cuando me puse a hacerlo, era muy torpe. Porque la academia sí que nos facilitaron una especie de plantilla, ¿no? De que podríamos poner en lo que es la pizarra, pues al lado los elementos curriculares, en medio lo que sería el dibujo de la sesión que vas a detenerte más, a la derecha las sesiones, ¿vale? Pues pero todo muy Sí. esquemático. Y al principio era muy torpe, con escribiendo y hablando a la vez, y pues al final eh, practicando, practicando, pues al final pues te acabas haciéndote como todo. Bueno, muy bien. Y esto es la siguiente pregunta. Creo que te puede tocar incluso, ¿no? Porque una vez te sacas la plaza, creo que te pueden llamar si no eres preparador y no adjuntas nada al respecto. Entonces, te quería comentar, ya quizá más a nivel de comunicación, a nivel de elección, que te mojes. Imagínate que eres presidente de tribunal. ¿Qué actitudes, tanto a nivel de habilidades y contenido, valorarías para escoger a un opositor en la prueba oral? O sea, para Vale, a ver, escogerlo y para darle la plaza o para darle la máxima nota. sí, va a sonar un poco redundante porque al final yo, teniendo en cuenta lo que yo quería y lo que creo que quería el tribunal, yo hice lo que creo que deberían querer. ¿Me Sí, explico? Aunque sea un sí, 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 trabalenguas. sí, En sí, sí. este caso sería, sobre todo, es que hay que ponerse en el lugar del tribunal. El tribunal es un profesor o profesora que en el mejor de los casos lleva 5, a ver, puede haber que algún caso que lleva un año, que es muy raro, Mm. pero llevan 5, 10, 15, 20 años. Muy seguramente estés más actualizado que ellos, muy seguramente. Entonces ellos lo que están curtidos es del día a día. Y tú tienes que intentar ir con toda la humildad y con toda la pasión para comunicarles y transmitirles lo que tú sabes y lo que les puedes ayudar y sobre todo que te quieran como compañero o compañera de departamento, que esto es muy importante. Sí. Que cuando te vean te digan, ostras, a mí María Faera en el departamento. Entonces al final creo que es eso. Por tanto, yo creo que lo que tienes que hacer a nivel seguridad, y a ver, evidentemente hay gente que va a decir, bueno, es que a mí no se me da bien, es practicable, todo es practicable, y creo que es cómo transmites lo que dices. O sea, ¿estás transmitiendo realmente que ya eres un profesor o profesora con plaza? O sea, ¿ya lo estás transmitiendo? ¿Ya me estás poniendo en seguro, o sea, con tu mirada, con lo que me estás aportando con propuestas, con materiales, con recursos? ¿Cómo tratas pues, todo tipo de circunstancias en un aula? ¿Cómo tienes en cuenta lo que puede pasar, lo que no puede pasar?
es que eso es conexión, o sea, eso entra. Entonces, eso es algo que, aunque parezca que unos nacen teniéndolo o no, no, eso no es así. Es una cosa que tú trabajas y que cuanto más trabajo hayas hecho en casa, con más materiales y sobre todo te hayas puesto en ese lugar del profesor o profesora que te está evaluando, teniendo en cuenta que su día a día es un aula, o sea, un aula, un gimnasio, un patio, Sí. vas a empezar a entender lo que realmente demanda de ti. No va a demandar de ti que te sepas la ley perfecta, tal, no sé cuándo. Ya. Seguramente lo digas y ni se fije. Totalmente de acuerdo. Y bueno, de hecho, ahora que muchos opositores están en esa disyuntiva de que les quedan pocos meses, están en la recta final, mucha incertidumbre y cuesta arrancar, te quería preguntar justo sobre consejos, propuestas para esta recta final, cómo afrontarla. Vale, a ver, teniendo en cuenta que nosotros dos no lo hicimos como tocaba, creo que lo mejor para la recta final no es bajar el pie del acelerador, sinceramente. Hay Mm. gente que dirá, sí, los últimos 2 días de descanso. Hombre, eso sí, 2 días de descanso, vale, perfecto. Pero el último mes es un mes para, como he dicho antes, el concepto de pico de forma, ¿no? De como si tuvieses que tirar tú el máximo peso, ¿no? En el Tal cual, gimnasio. tal cual. Pues es llegar así. No, lo que a mí no me sirve, o no me sirve, no debería servirte a nadie, es que tú tengas unos 3 4 meses de principios del año súper buenos, bajes un poco porque te veas bien y llegues a la posición pues un poco en ese valle, ¿no? Mm. Lo ideal siempre sería llegar arriba y arriba con pruebas específicas, ¿no? O sea, con realmente el simulacro de cada una de las partes y evidentemente teniendo repasos más superficiales o simplemente más activos, mejor dicho, Mm. pero ya digo, repasos más activos y superficiales con un buen sistema, con un buen sistema de repasos Mm. y simulacros. Esto para mí sería lo ideal en la recta final. ¿Y tú te acuerdas de tu última semana? O sea, la semana previa al día del examen, Simulacros por un tubo. O simulacros por por un un tubo. tubo. Por un ¿Hiciste tubo. lo típico del día de antes, no hiciste nada, los 2 días de antes, aunque no sea lo políticamente correcto? No. Yo quería no hacer nada, pero al final pues siempre te queda ese No tema puedes, que no ¿no? te has repasado, esa cosa que a lo mejor, pues o qué sé, cosas de acrónimos, ¿no? Que tienes ahí en ciertos Mm. temas, que a lo mejor, ostras, voy a repasar esto, que a lo mejor tal. O sea que no, sí que hice. Hice menos, evidentemente, pero sí que hice. Y a ver, creo que, a ver, mientras no te afecte, tampoco lo veo negativo, la verdad. Sí, al final hay que individualizar, no hay fórmulas mágicas. Eso de una semana antes no hagas nada, bueno, también hay que ver tu proceso. Como dices tú, para mí fue increíblemente útil que los meses de abril, mayo y junio hasta el examen lo diese absolutamente todo. Y muchos días eran hasta donde llegase, porque no lo llevaba tan bien como otros opositores o porque sentía que necesitaba eso y también yo cuantificaba mi progreso. No es simplemente tirar un dado y esto me va a funcionar bien, sino cada vez pues veía que me expresaba mejor, que mi letra mejoraba, un poco eso, que no es simplemente aplicar, sino ver si hay mejora o no hay mejora. Y sobre todo importante, lo que has dicho, el encontrar ese punto pico, porque al día del examen o al proceso de oposiciones, que si se te puede hacer un poco más largo, tienes que llegar con energía, no tienes que llegar exhausto. Entonces también encontrar ese equilibrio con los descansos y con la buena preparación. Pero bueno, ya estamos acabando, Paolo, no te quiero quitar tampoco toda la tarde y ahora van a empezar las preguntas un poco más extrañas, pero la primera, que esto ya creo que le mola a los opositores y muchos de los que nos escuchan lo van a conseguir. ¿Qué sentiste cuando tuviste la plaza y qué hiciste luego ese verano? Cuenta un poquito. Está, pues es muy curioso porque lo sexy, ¿no? Sería que aquí dijese, pues mira, me di la vuelta al mundo Sí, en sí, sí, verano. sí. Sí, sí, no, no, qué va. Pues todo lo contrario. Para empezar, fue un proceso muy agónico, o sea, lo que es la oposición, porque de normal esta oposición de educación dura un mes, más o menos. En nuestro caso empezó el 22 de mayo y acabamos entregando méritos a mitad de julio. O sea, fue una Ya, locura. sí, Fueron sí, sí, casi sí. 2 meses. Encima, bueno, no sabíamos según qué tribunal es la nota, otros Sí, sí, sí. sí. Fue muy agónico, sinceramente. Y entre que salieron las notas definitivas, tanto de los méritos como de todo, pues imagínate, ¿no? Y fue, claro, no es lo típico que haces una prueba y te dan el resultado y dices, ¡buah! No, no, no. Tengo... No, no, es súper, ¡buah! Hasta que tienes realmente la plaza y estás seguro de ello, tal. Y realmente no, cuando me enteré y ya pude confirmarlo, no fue una sensación brutal de saltar, llorar, no fue así. Fue un, ¿sabes? Un,
una paz increíble, un ya puedo ser la persona que era, que no debería haberlo, o sea, nunca Ya, debería ya, haber ya. dejado de ser la persona Sí, que sí, era, sí. pero llevé un proceso bastante malo en ese sentido y dejé muchas cosas de lado. Y fíjate tú que yo llevo muchísimos años veraneando en el mismo apartamento, en la playa, y los últimos años lo típico que ya pierdes un poco la ilusión, ¿no? De estar pues, siempre en el mismo sitio, utilizas menos las zonas comunes porque tenemos pues, como una pista de fútbol sala, de básquet, un parquecito ahí, una piscina. Y te prometo que teniendo el mismo apartamento que todos estos años, es que no tenía un verano mejor en mi vida, pero porque yo mentalmente estaba en el presente. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, sí. estaba Qué que yo bueno. bajaba al Qué bueno, parque, qué bueno. hacía calistenia, tranquilito en el sol, me iba a la piscina. No me importaba, lo típico a veces nos da palo, muchas veces ver a según qué personas todos los días y pues, Sí, ahora tengo sí. que bajar, a lo mejor saludo a esta persona. Sí, sí, sí. Nos volvemos un poco tóxicos en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí, No, no, pero es y, así, es así. y este año, pues no, este año yo estaba que me da igual quién está aquí, voy a hacer aquí un campamento base bajo en las zonas comunes, voy a jugar a básquet, a tenis, a lo que haga A falta todo. y lo disfruté de esa forma y bueno, con muchas salidas también, sin privarme de nada, evidentemente, pero sin un viaje lo disfruté como nunca con esa paz, sobre todo la paz, es lo que me faltaba y lo que he Sí, conseguido. era un poco la sensación. Yo también recuerdo que cuando o sea, vi la nota, la programación saqué un 10, yo más o menos pues tenía luego un Excel que me preparé con macros donde metía los méritos y ya me decía quién tenía plaza de mi tribunal y quién no. Ya cuando constaté que tenía plaza, fue como por la tarde, dije, vale, he conseguido plaza. Y creo que es la primera vez en mi vida que me dije a mí mismo, vamos, Diego, qué bueno eres. Una cosa así, fue como, ostras, como se lo está diciendo otra persona, pero eres a ti Sí. mismo. Entonces, nada, muy, muy chulo. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo de hablar de oposiciones. Ahora las preguntas que hacía cuando antes hacía entrevistas, que son preguntas extraídas del libro de Tim Ferriss, un poco para conocerte off topic de la oposición. Sí. Entonces, la primera que te quería hacer, compra de menos de 100 euros que más te ha influido en este último año o en estos últimos 6 meses, como quieras. Pues una pregunta que conocía de tu podcast y mira que me cuesta encontrar la respuesta, porque aparte me he vuelto una persona con muy pocos deseos en los últimos años, es una cosa, entre que estaba tiesísimo por la oposición y que hay que decirlo, Sí, sí, sí. y entre que me he vuelto como que no, me cuesta comprar cosas, no sé qué me está pasando, que yo no sé si es positivo, supongo que sí, Sí, pero yo me creo. cuesta mucho comprar cosas que no necesite. De todas formas, te voy a decir dos, una que está por encima de 100 euros y una por debajo de 100 euros. Vale. Por encima de 100 euros te iría sin ninguna duda a la tablet, que es una compra así muy, ¿no? Capitalista, vamos a decirlo así, muy materialista, pero realmente para un profesor de educación física, quien lo sea lo sabrá, la verdad que es una ayuda muy grande si sabes sacarle partido pues, a aplicaciones docentes, a rúbricas que puedas hacer en el momento Mm. estando en el aire libre, de aplicaciones, pasar lista sin necesidad de estar en el aula, entonces es una herramienta que es vital. Entonces yo he visto que ahí me ha cambiado bastante pues, mi día a día, ¿no? En ese sentido, la tablet que no tenía y que no pensaba comprarme. Hace 2 años decía que era inútil una tablet. Y mira, ¿por dónde? Y por debajo de 100 euros voy a decir una compra que encima es compartida, o sea, imagínate mi nivel de consumidor Muy bien. lamentable. Y te voy a decir una, que es la air fryer, la freidora de Ah, aire. mira, mira. Sí, sí, Esa sí. vale menos de 100, ¿sí? Sí, No sé ni lo sí, que vale. ahí me costó un poco menos de 70 euros, si no recuerdo mal. Y la verdad que se pueden hacer cosas, o sea, para no tener que precalentar el horno, Sí, sí, poder sí. hacerte tus patatas de luz ahí, ¿no? Sin necesidad de freír. Tu Y la verdad boniato. que muchas recetitas ahí, muy, muy, muy interesante el aparato. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, si pudieras poner una valla publicitaria gigantesca que la pudiese ver todo el mundo en todos los países, ¿qué cita o qué frase escogerías? Pues, a ver, me gustan mucho las frases, o sea, muchísimo, y me cuesta mucho quedarme con alguna, pero como es una valla que creo que tendría que llegar al máximo número de personas, me quedaría con algo muy simple, que sería que se la escuché, o sea, leí, mejor dicho, a Lucía Wesson, que no sé si la conocerás, Sí, 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 claro. y creo que la vi en Twitter, y la vi, y mira que es simple, pero la vi, me encantó, que es, no tengas tanta prisa porque esto solo lo vas a vivir una vez. Y es un mensaje muy potente de que necesitamos muchas veces que nos pase una desgracia o sea, los humanos somos un poco peculiares en el sentido de que cogemos según qué aprendizajes existenciales solamente cuando nos pasa una cosa muy fuerte, ¿no? Pues una muerte de un familiar, una Sí. enfermedad a nosotros mismos. Ahí los aprendizajes están, vamos, súper claros. Cualquier persona, haya leído, no haya leído, haya tenido desarrollo personal, no haya tenido desarrollo personal. Entonces creo que es un mensaje que deberíamos
tatuarnos, no en la frente porque no lo veríamos, ¿no? Sino en la mano, de decir, vale, seguramente de aquellos días malos que tengas, que teníamos días malos, incluso pueden llegar a ser un privilegio tener esos días malos. O sea, hay que agradecer cada cosa que tenemos y luego encontrar y priorizar todas aquellas cosas que nos pueden hacer sentir vivos y no necesariamente algo material. Lo que decía antes, ¿no? Pasar tiempo con tu mascota, pasar tiempo con tu pareja, regar las relaciones personales que tengas, Total, total, total. leer, cualquier cosa que en tu día a día, trabajes o no, pueda alimentarte el alma, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces creo que el hecho de esa frase es eso, despierta que aunque estés aquí en un atasco cagándote en el de delante, Hmm. agradece que estás vivo y que puedes hacer muchísimas cosas que debes priorizar. Sí, que muchas veces vamos posponiendo de, no, yo cuando ya acabe la oposición ya empezaré a vivir el presente o ya empezaré a disfrutar de la familia. No, no, cuando acabe mi año de prácticas ya, y no, si no lo has hecho antes, es muy difícil que de repente hagas lo de vivir el presente. Y es algo que de manera egoísta, por así decirlo, te ayuda a ser mejor opositor también, porque vivir el presente Totalmente. implica implicarte más en las sesiones de estudio, sacarle más partido a cada Por momento, incluso supuesto. para desconectar, pues luego volver con más fuerza. Entonces, bueno, Por y supuesto. cuesta muchísimo, ¿eh? Porque Muchísimo, cuesta tenemos muchísimo. las redes sociales que son algoritmos perfectos de no vivir en el presente, No, y justamente, una y de... sociedad bastante ególatra, bastante egoísta y que al final nos metemos en nuestras preocupaciones, en nuestras comparaciones y todo es importante menos lo que no es importante. Total, total. Y bueno, siguiendo en esta línea que ya entramos en terreno de cultura, ¿cuáles son los 3 libros que más te han influenciado o más te gusten? Yo he de decir que no soy la típica persona que cuando, o sea, que le ha marcado un libro lo Hmm. suficiente como para decir que me ha cambiado la vida, que hay gente Sí, que sí. sí. Ya. Han sido más personas, que también voy a decir, pero voy a decir Mejor. 3 libros. Dos de ellos creo que tienen cierta relación con la oposición, que al final creo que también, pues ya que estamos, Hmm. podemos decir algo. Uno sería el de Hábitos Atómicos de James Clear. Es Sí, un sí. libro indispensable teniendo en cuenta de cómo y para qué construir un sistema de hábitos, ¿no? Porque muchas Hmm. veces nosotros al principio queremos tener muchos hábitos, ¿no? Con los propósitos de año y muy seguramente luego no los hagamos si nos consideramos personas vagas. Y no es que seamos personas vagas, es que tenemos muchos deseos y no sabemos tampoco el para qué. Entonces yo creo que es lo que te enseña ese libro básicamente es cambiar tu identidad primero para Hmm. poder adquirir hábitos, para poder implantar hábitos y luego encontrar eso, el para qué. ¿Para qué quieres ese hábito y qué vas a hacer y cómo te vas a sentir cuando lo consigas, ¿no? Eso uno, el libro de James Clear de Hábitos Atómicos. Otro sería el de, que lo tengo aquí justamente porque el que te he dicho lo leí en la Kindle. Sí. Este es el de Cuestión de Confianza de Ruth Harris. Ah, no, no lo he leído ese. Este se lo vi, bueno, lo aconsejó mucho Joan Gallardo, que hablando de referentes que me cambiaron un poco, ese sí que me ha marcado bastante mi existencia, ahí está. Que estuvo en este podcast, por cierto. Sí, sí, La gente que nos estuvo hace escuche, tiempo, en el confinamiento primero, sí, sí. bueno, un referente, un referente. Entonces, este libro trata básicamente de no pasar de 0 a 100 y ser tu propio jefe, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Sino básicamente es el cómo salir del miedo, de las creencias limitantes que tenemos en nuestro día a Hmm. día, con ejercicios prácticos, como porque puede servir mucho, por ejemplo, para la gente que a lo mejor, imagínate que dice, pues mira, yo quiero hacer una programación que sea toda basada en proyectos. Y a lo mejor tenga esa creencia de, no, es que en mi academia no lo han hecho, no lo he visto nunca, no voy a ser capaz, yo Hmm. voy a centrarme únicamente en lo que me dicen que tengo que hacer Hmm. y nunca me salgo de ese cubículo, eso en todo. Entonces creo que también es un libro que te ayuda mucho con ejercicios prácticos que tienes que hacer a salir o sea, tener esa confianza en ti Qué mismo. bueno. Y luego, por último, que no tiene nada que ver con oposiciones, pero que es un libro que yo creo que es un libro que deberíamos leernos todos y todas, que A es un ver. clásico y que además te diría incluso, que yo no lo he hecho, pero te diría incluso que es una lectura que deberíamos hacer cada año, imagínate lo que te digo, para recordarnos cómo Ojo, a ver. funcionamos como seres humanos. Y es el libro de Cómo hacer amigos e influir sobre las Uf, personas, de sí, sí. Carnegie, que es un librazo, pero que, ojo, incluso hay veces que se pasa de tostón en Y cuanto a eso que las es de 1930 o 40, ¿no? Una cosa así. O muy sea, es viejo. muy Se ha antiguo, pero aún reeditado, así tiene una aplicabilidad absoluta. sí, se ha reeditado yo no sé cuántas veces Sí, 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 y sí. sigue vendiéndose como... Es un libro que es cierto que a veces se exceden las historias que cuenta para hacer las afirmaciones que hace de cómo somos los humanos y de cómo podemos atraer a los Mm. humanos, pero sobre todo lo que hace al final es cómo funcionamos y el por qué nos conectamos con unas personas y otros no. Y es porque algunas de forma inherente, bueno, que lo tienen consigo mismo, es que pueden, pues eso, conectar más con alguien porque escuchan más.
porque Sí. le dan importancia al que tienen delante cuando está hablando. O son una serie de reglas que la verdad que cuando te pones a leerlas dices, wow, qué aplicabilidad tiene en cada cosa que haga en mi vida. Y creo que es un libro que a mí ahí sí que me marcó bastante. Sí, hace poco yo, del mismo autor, hice un resumen que me lo leí para el curso de exposición oral, perdón. Tiene uno de cómo hablar en público, cómo hablar mejor en público. También muy bueno. Y eso que tiene un montón de años, pero es lo típico, que quizás lo sabes un poquito, pero la cuestión no es si lo sabes, si lo aplicas y si realmente Exacto, eres ahí consciente está. que lo estás aplicando, pues bien. Y ya para acabar, que ya te he quitado una horita, ¿cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que hayas hecho en tu vida? Puede ser de dinero, de tiempo, de energía, de algún sistema que hayas creado últimamente para tu vida. Vale, yo creo que sí que, no sé si esta pregunta la solías hacer, esta sí que me pierdo No, un no, esta es poco. nueva, esta es nueva. ¿Esta es nueva? Vale, pues no va a ser lo típico, va a ser una inversión de energía y de tiempo, y lo decía antes, ¿no? Que las relaciones personales necesitan de riego, ¿no? Necesitan de cuidado, necesitan de no solo amor, el amor es un ingrediente indispensable, sí, pero no es un ingrediente único. Y de lo que más orgulloso me siento, la verdad, es de la relación que tengo con mi pareja, porque llevamos 8 años, y creo que es una inversión, porque es una inversión, porque para estar con una persona tanto tiempo y Bueno, quererse bien y que sea sana, debes haber hecho muchas cosas bien y sobre todo haber pasado muchas etapas que no todo el mundo está dispuesto a pasar. Y pues la verdad que hemos formado, ya te digo, una relación construyéndose a nosotros mismos muchísimo, en el que pues ya cada uno pues nos conocemos muchísimo como somos y con unos valores y unos principios comunes jope, con unas inquietudes también muy parecidas, que nos hacen ser buenas personas fuera de la relación y dentro de la relación. Entonces creo que es algo que me puedo sentir bastante orgulloso y que no se suele decir mucho, la verdad. qué bueno, qué bueno. Este clip luego se lo pasamos a tu novio también, que seguro que le gusta. Pues Que es mi sí. cumpleaños de aquí poco, o sea que, Ah, perfecto, bueno, perfecto. ¿Te imaginas que ibas a empezar a hablar de NFTs? No, tengo el NFT de Willy Rex, tal, y era la última sí, recomendación. sí. Pues nada, Pablo, ya está. Hemos estado una horita. Creo que les va a servir a los opositores y opositoras que nos escuchen. Espero que Decirte las sí. gracias y que me apetece ahora en cámara y desde fuera también lo sabes, que me apetece hacer proyectos y cosas contigo. Y nada, que muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Bueno, espero que haya sido así porque es la única intención. Y bueno, decirle a todo el mundo que sean los mejores opositores que puedan llegar a ser, pero sobre todo, buenas personas.